Te pido que, por un momento, te detengas y escuches con atención, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu perspectiva sobre el mundo actual. Muchos lo desconocen, pero antes de su muerte, San Juan Pablo II dejó inquietantes advertencias sobre el futuro del mundo. Habló de tiempos convulsos, crisis espirituales y desafíos que enfrentarían las naciones. Pero lo que es realmente sorprendente es que ciertos mensajes parecen describir con precisión a líderes mundiales y eventos actuales. Podría haber anticipado figuras clave como Donald Trump. ¿Acaso sus palabras fueron una advertencia para nuestro tiempo? Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento, no lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Quédate conmigo, porque vamos a revelar una conexión inesperada entre los mensajes proféticos del Papa y lo que estamos viviendo hoy. Para seguir recibiendo mis videos, debes suscribirte al canal ahora mismo, o puede que nunca vuelvas a ver mis videos. San Juan Pablo II, durante su pontificado, nunca dejó de advertir sobre los peligros que acechan al mundo si éste abandona a Dios y la verdad. En diversas homilías, encíclicas y conversaciones privadas, el Papa hizo un llamado constante a no ceder ante el relativismo moral, ese fenómeno en el que la verdad objetiva queda reducida a meras opiniones personales. Para Juan Pablo II, esto no era simplemente una cuestión filosófica, sino una amenaza real para la supervivencia espiritual y moral de las naciones. Lo más impresionante es cómo esta advertencia parece resonar en los tiempos actuales, en un mundo donde la verdad es manipulada constantemente por agendas políticas, ideológicas e incluso económicas. Pensemos en lo que sucede en los escenarios políticos actuales, donde la verdad parece fragmentarse en versiones según el bando que la proclama. Líderes en todo el mundo han construido su poder sobre la capacidad de moldear los hechos a su conveniencia. La confusión reina. Nadie sabe en quién confiar, y el resultado es una sociedad dividida, atrapada en una guerra ideológica constante. Juan Pablo II nos había advertido de que esto sucedería. En su encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, afirmó con firmeza que una sociedad sin una verdad reconocible por todos estaría destinada al caos. La consecuencia sería una humanidad que se enfrentaría a sí misma, cegada por falsas promesas de libertad absoluta, pero esclavizada por la manipulación de aquellos que controlan la narrativa del momento. Este fenómeno del relativismo, según explicaba el Papa, no es algo que surja de la nada. Tiene raíces profundas en el rechazo de los principios espirituales. Para él, la verdad no es algo que el hombre pueda crear o destruir. Es un don que proviene de Dios y que da sentido a la vida. Sin embargo, al apartarse de esta verdad, el ser humano cae en la trampa de pensar que puede definir por sí mismo lo que es correcto o incorrecto. Y ahí es donde se siembra la semilla de la división. Cada grupo de poder intenta imponer su verdad, desacreditando a los demás. En este juego de sombras, la mentira se camufla como verdad y la verdad es silenciada o ridiculizada. Un ejemplo claro de esta situación es el creciente rechazo por los valores tradicionales, lo que, en otros tiempos, era considerado un principio inamovible, como el respeto por la dignidad humana, la defensa de la familia o la búsqueda del bien común. Hoy,
es tratado como una reliquia del pasado. Los medios de comunicación, con su capacidad de llegar a millones de personas en segundos, han acelerado este proceso. La opinión pública es moldeada no por la reflexión profunda, sino por titulares impactantes diseñados para manipular emociones. Juan Pablo II había advertido que el mundo moderno enfrentaría esta dictadura del relativismo, donde la información se convertiría en un arma para confundir, no para iluminar. Es inquietante pensar cómo el mensaje del Papa, pronunciado hace décadas, parece describir con precisión lo que vivimos ahora. Algunos analistas y estudiosos de las profecías consideran que estas palabras no fueron simples advertencias generales, sino mensajes proféticos destinados a preparar a la humanidad para los tiempos que estamos atravesando. La falta de una verdad común ha llevado a una crisis de confianza en las instituciones, un fenómeno que afecta tanto a gobiernos como a la propia Iglesia. La gente busca respuestas, pero no sabe en quién creer. En este clima de incertidumbre es fácil para los líderes carismáticos emerger como salvadores. Prometen soluciones rápidas a problemas complejos, pero muchas veces sus propuestas se basan en intereses propios y no en el verdadero bien común. San Juan Pablo II también hablaba del peligro de que, al alejarse de la verdad, el ser humano perdería la capacidad de reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Esto, decía, abriría la puerta a una nueva forma de esclavitud espiritual, más sutil pero no menos devastadora. Hoy en día vemos cómo conceptos fundamentales son tergiversados. La justicia se convierte en venganza, la libertad en libertinaje y el amor en una emoción pasajera. Este cambio de percepción no es casual. Responde a un plan meticuloso de fuerzas que buscan desarraigar a las personas de sus raíces espirituales, dejando un vacío que solo puede llenarse con ideologías extremas. Para los católicos que aún mantienen la fe en medio de estas tempestades, las palabras de Juan Pablo II son un llamado urgente a no dejarse arrastrar por las corrientes del mundo. La verdad os hará libres, recordó en múltiples ocasiones citando a Jesús. Esta libertad, sin embargo, no es la que el mundo promete. No es la libertad de hacer lo que se quiera sin consecuencias. Es la libertad que nace del encuentro con la verdad divina, una verdad que nos eleva y nos da propósito. Solo cuando la humanidad se reconcilie con esta verdad, podrá sanar las divisiones que hoy parecen insuperables. En el contexto actual, algunos se preguntan si esta advertencia del Papa fue dirigida a ciertas figuras políticas específicas, especialmente a aquellas que han polarizado a las sociedades con discursos contundentes y acciones controvertidas. Aunque Juan Pablo II nunca nombró a ningún líder en particular, sus mensajes sobre los peligros del relativismo y la manipulación de la verdad nos invitan a reflexionar sobre el papel de esos dirigentes. ¿Están llevando a sus naciones hacia una renovación espiritual o hacia un mayor caos moral? Mientras el mundo continúa enfrentando estos desafíos, las palabras de Juan Pablo II resuenan con más fuerza que nunca. La batalla entre la verdad y la mentira no es solo política, sino profundamente espiritual, y cada uno de nosotros está llamado a tomar una posición en este conflicto. ¿Seguiremos las falsas promesas del mundo o buscaremos la verdad que nos libera? La respuesta, como siempre, depende de nuestra apertura a la voz de Dios, que nos sigue llamando a través de los mensajes proféticos de hombres santos como el Papa polaco. San Juan Pablo II, a lo largo de su vida, mostró una profunda comprensión de los tiempos difíciles que se avecinaban. Sus palabras, llenas de un sentido casi profético, advertían sobre el surgimiento de líderes que dividirían a las masas en momentos de gran confusión. Decía que, en esos periodos críticos,
La humanidad sería especialmente vulnerable a figuras carismáticas que, bajo la apariencia de salvadores, sembrarían tensiones y polarización. A primera vista, estas advertencias parecen abstractas, como si se refirieran a un destino lejano. Sin embargo, a medida que observamos la realidad actual, nos encontramos con un retrato inquietantemente familiar. Algunos líderes mundiales encajan sorprendentemente en esa descripción, desatando pasiones intensas entre sus seguidores y detractores. Entre ellos, Donald Trump es una figura que ha generado una de las mayores polarizaciones sociales y políticas de los últimos tiempos, lo que hace que muchos se pregunten si las palabras de Juan Pablo II estaban dirigidas a momentos como estos. Cuando el Papa hablaba de estos líderes polarizadores, no se limitaba a advertir sobre sus actos, sino también sobre el entorno que los hacía posibles. Explicaba que, en tiempos de crisis moral, cuando las personas pierden la fe en las instituciones y en la capacidad de sus gobiernos para protegerles, suelen volverse hacia quienes ofrecen soluciones rápidas y directas. Es en ese vacío de liderazgo auténtico donde nacen estas figuras controvertidas. Lo interesante es que no se trata únicamente de una cuestión política. Juan Pablo II insistía en que la verdadera raíz de esta crisis es espiritual. Cuando la fe en Dios se debilita, cuando el orden divino es reemplazado por el caos del relativismo, la humanidad busca ídolos a quienes pueda confiar su destino. Estos líderes carismáticos se convierten entonces en símbolos de esperanza o de temor, según el punto de vista de quienes los contemplan. En el caso de Donald Trump, su ascenso al poder estuvo rodeado de un clima de tensiones sociales latentes. Las promesas que hizo, hacer América grande otra vez, proteger a los ciudadanos de las amenazas internas y externas, devolver el poder a los olvidados, resonaron con millones de personas. Sin embargo, para otros, estas mismas promesas despertaron temores sobre una era de división, donde los valores democráticos podrían estar en peligro. Este fenómeno no es nuevo. Juan Pablo II señaló que en épocas de desesperación, los pueblos tienden a dividirse entre aquellos que buscan líderes fuertes y aquellos que les temen, creando una especie de guerra civil espiritual que enfrenta a hermanos contra hermanos. En este sentido, la figura de Trump se alinea con una advertencia profética: el surgimiento de líderes que obligan a sus naciones a confrontar sus propias sombras. Lo más perturbador es cómo este tipo de liderazgo puede provocar una reacción en cadena. Juan Pablo II sostenía que un líder polarizador en una nación poderosa no solo afecta a su propio país, sino al equilibrio del mundo entero. Los conflictos que se gestan dentro de sus fronteras se extienden a otras regiones, generando una atmósfera de tensión global. Hoy vemos cómo las decisiones de líderes como Trump repercuten en otras naciones, intensificando rivalidades y alimentando divisiones en temas cruciales como la inmigración, el comercio y los derechos humanos. El Papa hablaba de una globalización del conflicto, en la que el malentendido entre las naciones se multiplicaría a medida que los intereses particulares prevalecieran sobre el bien común. Pero no se refería únicamente a conflictos políticos. También advertía sobre una batalla espiritual más profunda, donde las fuerzas del bien y del mal lucharían por el alma de las naciones. Algunos críticos consideran que es peligroso establecer conexiones entre las profecías del Papa y figuras políticas contemporáneas, ya que podría prestarse a interpretaciones sesgadas. Sin embargo, Juan Pablo II era claro al afirmar que los líderes mundiales juegan un papel crucial en el plan de salvación o en la caída de sus pueblos. No mencionaba nombres, pero sus mensajes siempre contenían una advertencia sobre la responsabilidad que estos dirigentes tienen ante Dios. Un líder
puede ser un instrumento de renovación o un agente del caos, dependiendo de si sigue los principios divinos o los rechaza. En este sentido, las palabras del Papa se vuelven un espejo en el que podemos examinar a aquellos que ocupan los puestos de mayor poder en el mundo actual. Lo más intrigante es cómo estas figuras polarizadoras a menudo provocan una respuesta espiritual en sus sociedades. Algunos seguidores llegan a venerar a estos líderes como si fueran enviados providenciales, mientras que otros los ven como amenazas casi apocalípticas. Esta división no es casual. Juan Pablo II señalaba que, en tiempos de confusión, el enemigo buscaría dividir aún más a la humanidad, sembrando el odio y el miedo para impedir que las personas reconocieran la presencia de Dios en sus vidas. Por eso el Papa hacía un llamado constante a la unidad espiritual, a no caer en la trampa de ver a los demás como enemigos irreconciliables. No se dejen engañar, decía, porque en este mundo polarizado, solo la luz de Cristo puede guiarlos a la verdad. En este contexto nos queda una reflexión profunda. Más allá de las posturas políticas que nos enseñan estos tiempos sobre el estado espiritual de nuestras naciones, ¿estamos buscando líderes que verdaderamente reflejen los valores del Evangelio o nos dejamos llevar por quienes prometen soluciones terrenales y temporales? Juan Pablo II creía que esta era una pregunta que cada generación debía hacerse en momentos de crisis. Sus palabras no fueron una advertencia sobre los peligros externos, sino una invitación a la conversión interior. La verdadera batalla, decía, no está en las disputas políticas, sino en el corazón de cada persona. Elegiremos a líderes que nos conduzcan hacia la verdad y el amor, o permitiremos que la división y el miedo dominen nuestra vida espiritual. La respuesta está, como siempre, en nuestras manos. Pero si algo nos dejó en claro San Juan Pablo II, es que la historia siempre pondrá a prueba nuestra fe en los momentos más oscuros. Y es en esos momentos cuando más necesitamos escuchar la voz de Dios, que nunca deja de guiarnos, incluso en medio del caos. San Juan Pablo II tenía una visión clara del mundo como un escenario donde las tensiones entre grandes potencias siempre estarían presentes. Un mundo dividido por intereses opuestos que, en ciertos momentos de la historia, alcanzarían puntos críticos de conflicto. En más de una ocasión, el Papa expresó su preocupación por una escalada de tensiones entre Oriente y Occidente, especialmente a raíz de su experiencia personal viviendo en Polonia, una nación atrapada entre dos grandes fuerzas, la Unión Soviética y las potencias de Occidente. Comprendía que estos conflictos no solo eran políticos o económicos, sino que también reflejaban una batalla espiritual subyacente que continuaría desarrollándose a lo largo de las décadas. Pero lo más impactante es cómo sus palabras parecen resonar en el presente, donde las rivalidades entre potencias como Estados Unidos, Rusia y China han vuelto a intensificarse, amenazando con desestabilizar al mundo entero. Juan Pablo II veía estos enfrentamientos como más que simples rivalidades geopolíticas. En su perspectiva, eran el resultado de la pérdida del sentido espiritual en la humanidad. Cuando las naciones dejan de reconocer a Dios como el origen y fin de sus decisiones, inevitablemente caen en una lucha por el dominio. Cada país comienza a defender su propia idea de justicia, poder y prosperidad, sin considerar los principios universales del bien común. Este escenario, advertía el Papa, sería caldo de cultivo para guerras y crisis globales. Las potencias más grandes lucharían por imponer su influencia en regiones estratégicas, utilizando a los países más vulnerables como tableros de juego. No se trata de una profecía lejana.
Hoy, el mundo es testigo de cómo estas tensiones se han materializado en múltiples frentes: conflictos comerciales, amenazas militares y choques ideológicos que no parecen tener solución a corto plazo. Lo más alarmante es que estas tensiones actuales también tienen una dimensión religiosa, como si la antigua rivalidad espiritual entre las culturas de Oriente y Occidente se hubiese reavivado. Por un lado, el secularismo y el materialismo han erosionado los cimientos espirituales de muchas naciones occidentales. Por otro lado, en algunas regiones de Oriente ha surgido una resistencia que busca reafirmar sus valores tradicionales frente a lo que consideran una invasión cultural. Este choque de civilizaciones, como lo llamaron algunos pensadores, era algo que Juan Pablo II ya había anticipado. El Papa no ve este conflicto como algo inevitable, sino como una prueba que la humanidad debía superar mediante el diálogo y la reconciliación. Pero para que esto ocurriera, era necesario que las naciones se abrieran a la verdad de Cristo, quien es el único capaz de traer paz verdadera. Juan Pablo II fue un ferviente defensor del diálogo entre culturas y religiones. Durante sus viajes apostólicos, se reunió con líderes de diferentes tradiciones para promover la comprensión mutua. Sabía que los conflictos entre las potencias mundiales podían degenerar en guerras devastadoras si no se encontraban puntos de encuentro. Sin embargo, también era consciente de que, sin un fundamento espiritual sólido, cualquier esfuerzo por la paz estaría condenado al fracaso. Por eso insistía en que el diálogo debía basarse en el reconocimiento de una ley moral universal inscrita en el corazón de cada ser humano. Este principio, según él, era la única esperanza para evitar una catástrofe global. Hoy, muchos analistas comparan la situación actual con la Guerra Fría, una época en la que el mundo vivió bajo la constante amenaza de un enfrentamiento nuclear. Sin embargo, la complejidad del panorama actual es aún mayor. Ya no se trata solo de dos superpotencias compitiendo por la supremacía, sino de múltiples actores con intereses cruzados. Esta multiplicidad de conflictos hace que la paz sea más difícil de alcanzar, ya que cada nación persigue su propia agenda sin considerar el impacto en los demás. En este contexto, las advertencias de Juan Pablo II adquieren un sentido profético. Él nos recordaba que la verdadera amenaza para el mundo no proviene únicamente de las armas o las estrategias políticas, sino del pecado y la separación de Dios. En varias ocasiones, el Papa mencionó que una crisis global podría ser el resultado de la incapacidad de las naciones para reconocer su interdependencia. Esta advertencia parece hacerse realidad a medida que las tensiones internacionales afectan a todos los aspectos de la vida humana, desde la economía hasta la seguridad alimentaria. Las guerras comerciales entre potencias han desestabilizado mercados, y los conflictos bélicos en ciertas regiones han provocado oleadas de refugiados que buscan desesperadamente un lugar seguro donde vivir. La crisis ecológica también es un reflejo de esta falta de cooperación global. Juan Pablo II subrayaba que el respeto por la creación debía ser parte integral de cualquier esfuerzo por la paz, ya que el abuso de los recursos naturales no solo daña el medio ambiente, sino también las relaciones entre los pueblos. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, las palabras de Juan Pablo II también ofrecen una esperanza. Él creía firmemente que, aunque las tensiones entre naciones parecieran insuperables, la oración y la conversión podían cambiar el curso de la historia. Instó a los cristianos de todo el mundo a no perder la fe, recordando que Dios tiene el control final sobre los acontecimientos humanos. No tengan miedo, repetía constantemente, especialmente en los momentos más críticos de su pontificado. Esta exhortación no era una simple frase de consuelo, sino un recordatorio
de que la providencia divina actúa incluso cuando todo parece perdido. La pregunta que nos queda hoy es si la humanidad será capaz de escuchar este llamado. Las tensiones entre Oriente y Occidente continúan aumentando, pero aún hay tiempo para cambiar el rumbo. Las palabras de Juan Pablo II nos invitan a reflexionar sobre nuestra responsabilidad en este proceso. No podemos esperar que los gobiernos o los líderes mundiales solucionen todos los problemas. Cada uno de nosotros, desde nuestra vida cotidiana, está llamado a ser un instrumento de paz. La oración, la caridad y el testimonio de la verdad son las armas espirituales que nos permitirán superar estas pruebas. En última instancia, el Papa nos recordó que la verdadera paz no es fruto de acuerdos temporales, sino de una conversión profunda al amor de Dios. Si las naciones logran alcanzar este amor, podrán encontrar el camino hacia la reconciliación, y las tensiones que hoy parecen amenazarnos podrán transformarse en oportunidades de crecimiento espiritual y humano. Al seguir reflexionando sobre las palabras de San Juan Pablo II, es importante considerar que incluso ante las crisis que enfrenta el mundo, él siempre apuntó a una renovación espiritual que pudiera transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento significativo. Nos recordó que en el corazón de la humanidad hay una búsqueda constante de un propósito mayor, algo que trascienda lo material y lo efímero. Aunque la realidad del mundo moderno parece consumir a muchos en sus ansiedades, el llamado del Papa todavía resuena con una urgencia única, pidiéndonos reflexionar sobre cómo estamos respondiendo a estas grandes preguntas espirituales. Es fácil perderse en el caos global, donde las cuestiones políticas y sociales a menudo parecen dominar las conversaciones, eclipsando lo que realmente importa: nuestra relación con Dios y con los demás. El relativismo moral, también descrito por San Juan Pablo II, es la raíz de muchas de estas divisiones, porque cuando perdemos la conexión con una verdad universal y divina, comenzamos a crear nuestra propia realidad. Vivimos en una época en la que la gente puede creer en sus propias verdades, pero estas verdades a menudo entran en conflicto con las necesidades espirituales del alma. La verdad revelada por Dios, tal como se presenta en las Escrituras y enseñada por la Iglesia, es la única verdad que verdaderamente puede unirnos, dar propósito a nuestras vidas y ayudar a construir un mundo más justo y armonioso. El Papa también nos advirtió sobre las formas sutiles de persecución que podrían enfrentar los cristianos, algo que ya vemos hoy en muchos lugares del mundo. Sabía que, si bien la persecución física contra los cristianos en algunos países era una realidad brutal, otra forma de ataque aún más insidiosa sería la presión social y cultural para que los cristianos ocultaran su fe. En una sociedad cada vez más secular, las ideas cristianas suelen ser marginadas, ridiculizadas o incluso criminalizadas. Esta persecución espiritual y moral es una de las grandes amenazas de nuestra época, y San Juan Pablo II la vio como una de las mayores pruebas de la Iglesia. En una era marcada por un secularismo creciente, el Papa vio el compromiso con la verdad de Cristo como un poderoso antídoto a la indiferencia religiosa, que puede ser la causa fundamental de la crisis espiritual que enfrentamos hoy. El Papa siempre ha insistido en que, aunque los tiempos sean difíciles y la fe parezca cuestionada en todos los sentidos, la luz de la verdad divina nunca se apaga. Aunque el mundo intenta silenciar la voz de la fe y la moral, esta verdad permanece en nuestros corazones y nos llama a actuar con valentía, proclamando el Evangelio y viviendo auténticamente. La crisis de identidad espiritual que San Juan Pablo II vaticinó para los tiempos modernos es más relevante que nunca. Hoy en día, muchos se sienten perdidos, sin saber quiénes son ni cuál es el propósito de sus vidas.
Los valores cristianos han sido distorsionados o abandonados en muchas culturas, y esto ha llevado a una pérdida del verdadero sentido de la vida. El materialismo, el consumismo y el individualismo, como advirtió el Papa, crean una sociedad vacía que busca la felicidad en las cosas y los placeres momentáneos. Sin embargo, el vacío persiste, porque el hombre fue creado para algo superior, algo que no se puede lograr únicamente con posesiones o estatus. La verdadera felicidad, la verdadera paz y la verdadera realización provienen de una relación profunda con Dios. Y sin embargo, la sociedad moderna nos empuja en la dirección opuesta. En lugar de buscar la verdad eterna, se nos dice que busquemos el placer inmediato, la gratificación rápida y la realización personal, como si esa fuera la clave para la paz interior. Pero, como bien sabía el Papa, la verdadera paz no se encuentra en las cosas ni en el egoísmo, sino en la entrega total a Dios y a los demás. En muchos sentidos, las palabras de San Juan Pablo II se han convertido en una advertencia profética, porque lo que predijo ya se está manifestando de muchas maneras. Las divisiones políticas, sociales y culturales sobre las que advirtió han comenzado a intensificarse, especialmente en un mundo que se está alejando de la verdad eterna. Puede que los líderes mundiales de hoy no sean los mismos que conoció el Papa, pero muchos de los problemas que enfrentó durante su pontificado aún persisten. El relativismo moral, la manipulación de la verdad y la creciente persecución de los cristianos son cuestiones que siguen desafiando a la humanidad. En tiempos de crisis resulta tentador buscar soluciones rápidas o aferrarse a líderes carismáticos que prometen salvar a la nación o la sociedad. Sin embargo, como advirtió el Papa, estos líderes pueden ser peligrosos si no están alineados con los principios divinos. Pueden dividir aún más a las naciones y llevar a la humanidad a una guerra espiritual. El verdadero liderazgo, según el Papa, no consiste en dar poder a las masas o prometer soluciones fáciles. El verdadero liderazgo se basa en la humildad, la verdad, el amor y la justicia. En los tiempos polarizados que vivimos hoy, es fundamental recordar lo que enseñó San Juan Pablo II. La paz solo se logrará cuando las naciones se reconcilien con Dios. La respuesta a muchos problemas globales no radica en soluciones políticas o económicas, sino en una transformación espiritual, donde las personas reconozcan la dignidad de los demás y coloquen el bien común por encima de sus propios intereses. Solo con esta transformación espiritual se podrán superar las divisiones y será posible la paz verdadera. El mensaje de San Juan Pablo II nos llama a reflexionar profundamente sobre cómo vivimos nuestra vida y cómo nos relacionamos con los demás. ¿Nos estamos dejando llevar por la mentira y la división o buscamos la verdad que nos haga libres? Cada uno de nosotros como individuos y como sociedad tenemos la responsabilidad de elegir el camino de la verdad, el amor y la unidad. No podemos esperar a que otros actúen por nosotros. Debemos ser los primeros en actuar, vivir con valentía y mostrar a los demás que la verdadera felicidad y la verdadera paz solo se pueden encontrar en Cristo. Hoy, más que nunca, es esencial que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿estoy viviendo de acuerdo con la verdad divina? Si la respuesta es sí, nos da la fuerza para continuar nuestro camino, incluso en tiempos de crisis. Si la respuesta es no, debemos mirar dentro de nosotros mismos y hacer los cambios necesarios para volver a la verdad, la paz y el amor que Cristo nos ofrece. San Juan Pablo II sabía que la batalla final sería una batalla espiritual, que se libraría no en campos de batalla o parlamentos, sino en cada uno de nuestros corazones. Nos instó a no temer, a confiar en la fuerza de Dios y a recordar que, al final, el bien siempre prevalecerá. Si mantenemos nuestra fe y esperanza en Dios, Él nos guiará a la victoria,
a un futuro donde gobiernen la verdad y el amor. No estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros, guiándonos hacia la luz de su verdad eterna. Y como siempre nos ha recordado el Papa, debemos ser luz en medio de la oscuridad. No podemos ser simplemente consumidores de información o seguidores pasivos de tendencias. Debemos ser transformadores del mundo que nos rodea, llevando la verdad de Cristo donde quiera que estemos. El mundo necesita nuestra luz más que nunca. No podemos rendirnos ante el miedo o la desesperanza. El Papa nos dejó este legado, la certeza de que con Dios podemos superar cualquier desafío. Que podamos, por tanto, continuar nuestra misión de ser luz, de ser portadores de la verdad que libera y que, en definitiva, nos conduce a la paz eterna. Al reflexionar sobre las palabras de San Juan Pablo II y la relevancia de sus enseñanzas en el contexto actual, es importante señalar que él no solo nos llamó a la reflexión, sino también a la acción. Sabía que la transformación espiritual no ocurre pasivamente. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más justo y pacífico, empezando por nuestro propio corazón. La tarea de vivir la verdad de Cristo no es sencilla, pero es la única que puede traernos la verdadera paz. Como insistió el Papa, debemos ser luz en medio de la oscuridad, resistiendo la tentación de conformarnos con las mentiras que nos rodean. Es interesante cómo, a lo largo de su pontificado, el Papa reconoció que la verdadera lucha espiritual se libraría a nivel personal. Entendió que si bien las batallas externas son visibles y a menudo se discuten intensamente, las batallas más grandes ocurren dentro de cada uno de nosotros. Advirtió sobre la tendencia humana a buscar soluciones fáciles, entregarse a la gratificación instantánea y abandonar los principios divinos a cambio de promesas vacías de felicidad. En su opinión, el relativismo moral y la pérdida del respeto por la verdad divina crearían una sociedad inestable, donde las relaciones humanas se desgarrarían y la paz espiritual sería un concepto lejano. El mundo actual es reflejo de muchas de las advertencias que hizo San Juan Pablo II durante su vida. En muchas naciones vemos el debilitamiento de los valores fundamentales que sustentan sociedades justas y compasivas. La destrucción de la dignidad humana, el ataque a la institución de la familia, la promoción de ideologías que niegan la verdad de Dios. Todas estas cuestiones pueden verse como síntomas de una enfermedad espiritual que predijo San Juan Pablo II. Y, de manera alarmante, muchos de estos fenómenos no son simplemente tendencias aisladas, sino más bien el resultado de un movimiento global que busca reconfigurar los principios básicos de la moralidad, la verdad y la libertad. En un momento en que la humanidad parece estar en un ciclo interminable de búsqueda de poder y riqueza, el mensaje de San Juan Pablo II continúa recordándonos que el verdadero poder reside en Dios y el amor divino. La libertad que Cristo ofrece no es una libertad para hacer lo que queramos sin consecuencias. Más bien, es la libertad de vivir según los principios divinos, de liberarnos de las cadenas de la mentira, el pecado y el egoísmo. En sus palabras, la verdad os hará libres, pero esa verdad es una verdad absoluta que no depende de nuestras preferencias o circunstancias. Es eterno, inquebrantable y viene de Dios. Esta búsqueda de la verdad nos llama a examinar profundamente la forma en que vivimos y cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Vivimos en una sociedad saturada de información, donde las palabras a menudo se distorsionan para adaptarlas a agendas específicas. Como predijo San Juan Pablo II, la manipulación de la verdad se ha convertido en una de las armas más poderosas en el arsenal de quienes buscan controlar a las masas.
Los medios de comunicación, las redes sociales y los líderes políticos muchas veces distorsionan la realidad, ofreciendo narrativas que en lugar de iluminar, confunden y distorsionan. La batalla por la verdad nunca ha sido tan intensa y, más que nunca, debemos estar alerta para no caer en las trampas de la desinformación. El Papa nos invitó a estar atentos, a no aceptar pasivamente las mentiras que nos imponen y a buscar siempre la verdad en Cristo. Esto no significa, por supuesto, que debamos rechazar toda la información que recibimos, sino más bien que debemos desarrollar una actitud crítica, capaz de discernir lo verdadero de lo falso. Nos instó a vivir según el ejemplo de Cristo, quien no solo proclamó la verdad, sino que la vivió con total integridad. Para Juan Pablo II, la verdad no era solo una proposición abstracta, sino una persona viva, Jesucristo. Creía que siguiendo a Cristo podríamos encontrar paz y dirección en nuestras vidas, independientemente de la agitación externa. Al observar los acontecimientos actuales, es imposible ignorar cómo las opiniones del Papa sobre la globalización de los conflictos se reflejan en las tensiones internacionales que enfrentamos hoy. Aunque el mundo ha cambiado mucho desde la época de San Juan Pablo II, la dinámica de poder, el impacto de las decisiones políticas y la polarización entre naciones son cuestiones que continúan dando forma al escenario mundial. El Papa había anticipado la globalización de las crisis, no solo en el campo político y económico, sino también en el espiritual. Las divisiones internas dentro y entre las naciones, con tensiones raciales, religiosas e ideológicas, muestran cuán actual es la advertencia de que la humanidad se está alejando de la verdadera unidad, la que se basa en la verdad y la justicia divinas. Sin embargo, aunque la situación global parece desoladora, San Juan Pablo II nunca dejó de ofrecer un mensaje de esperanza. Nos dijo que aunque los tiempos sean difíciles, la fe nos asegura que, al final, la victoria será de Cristo. En sus palabras, la batalla espiritual entre el bien y el mal no es solo una lucha externa, sino una lucha interna que tiene lugar dentro de cada ser humano. Nos instó a estar preparados para resistir las tentaciones del mundo y a no permitir que las divisiones nos separen unos de otros y de Dios. En lugar de ceder al miedo o la desesperación, nos invitó a confiar en la providencia divina, recordándonos que Dios tiene el control y que, en su misericordia, guiará a la humanidad hacia la salvación. La transformación que nos pidió San Juan Pablo II no es una transformación política ni social, sino una transformación interior. El verdadero cambio en el mundo comienza con cambiar los corazones humanos. Cada uno de nosotros está llamado a ser un ejemplo de amor y fe, a vivir la verdad de Cristo en cada aspecto de nuestra vida y a ser una luz para los demás. A través de la oración, el testimonio y el compromiso con la verdad, podemos contribuir a construir una sociedad más justa, solidaria y alineada con las enseñanzas de Cristo. Y al reflexionar sobre todo lo que dijo, debemos preguntarnos, ¿estamos haciendo nuestra parte? ¿Nos estamos dejando guiar por la luz de Cristo o nos estamos dejando guiar por las mentiras y divisiones que caracterizan al mundo de hoy? Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, de vivir con fe y valentía y de ser un instrumento de paz en medio del caos. El mensaje de San Juan Pablo II sigue siendo un llamado a la acción, un recordatorio de que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza en Cristo. Nos enseñó que la verdadera victoria no se logra con la fuerza o el poder, sino con la fidelidad a Dios y su verdad. Al reflexionar sobre el profundo mensaje de San Juan Pablo II, no podemos dejar de notar la urgencia con la que nos llamó a reaccionar ante la realidad de nuestro tiempo. La crisis espiritual que predijo y que vivimos hoy no es un fenómeno aislado.
es consecuencia directa del creciente rechazo de los principios divinos, la pérdida de la verdad objetiva y el auge del relativismo moral, que distorsiona los valores fundamentales que sustentan sociedades justas y equilibradas. En su visión profética, sabía que el mundo enfrentaría serios desafíos espirituales, pero también creía profundamente que esos desafíos podrían ser superados por aquellos que permanecieran fieles a la verdad de Cristo. El mensaje del Papa no fue una crítica vacía del estado del mundo, sino un llamado al despertar espiritual de toda la humanidad. Advirtió que a medida que nos alejamos de la verdad divina, nos alejaremos de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, y esto conducirá inevitablemente al caos y la fragmentación de nuestras comunidades. El Papa sabía que al negar la verdad espiritual que proviene de Dios, estaríamos tentados a creer que podemos definir nuestra propia moralidad, creando así un mundo en el que el bien y el mal se convierten en conceptos fluidos, moldeados por intereses y agendas humanas. Como consecuencia, la división, la confusión y la búsqueda incesante de poder se convertirían en fuerzas dominantes, fragmentando aún más la unidad que es esencial para una sociedad sana. Pero al mismo tiempo, San Juan Pablo II nos ofreció una visión clara de cómo superar esta crisis. Sabía que para restaurar la verdadera unidad y paz en nuestras vidas y en nuestra sociedad, necesitaríamos volver a un compromiso profundo con la verdad divina. La verdad, para el Papa, no es algo subjetivo o modificable. Es eterno e inmutable y refleja la voluntad de Dios para la humanidad. Cristo, siendo la verdad encarnada, es el camino hacia la verdadera libertad y hacia la superación de las divisiones que nos separan unos de otros. El Papa nos instó a buscar la verdadera libertad no en lo que nos agrada o nos da placer momentáneo, sino en conformidad con la voluntad de Dios, que nos guía hacia la verdadera paz y la unidad. En un mundo cada vez más polarizado, donde se intensifican las tensiones entre diferentes ideologías, religiones y culturas, el mensaje de unidad espiritual de San Juan Pablo II nunca ha sido más relevante. Entendió que la verdadera paz no llegaría mediante la fuerza o la imposición de una ideología sobre otra, sino mediante la aceptación de la verdad divina y la práctica de la misericordia, el perdón y la justicia. Creía que la Iglesia, con su rica tradición espiritual y su compromiso con los principios morales universales, tenía un papel crucial que desempeñar en la promoción de la verdadera reconciliación entre los pueblos y las naciones. Hoy está claro que vivimos tiempos de gran división e incertidumbre. Las fronteras entre naciones tienen una mayor carga política. Las ideologías parecen volverse más radicales y el espacio para el diálogo y el entendimiento mutuo se reduce cada día. El mensaje del Papa se vuelve cada vez más urgente al recordarnos que la verdadera paz solo puede lograrse cuando nos unimos en torno a la verdad y la justicia divinas. Nos enseñó que la verdadera unidad no se basa en acuerdos temporales o intereses personales, sino en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios que trasciende todas las diferencias humanas. La gran pregunta que tenemos ante nosotros, entonces, es ¿cómo podemos, individual y colectivamente, aplicar las enseñanzas de San Juan Pablo II en nuestras vidas y en el mundo de hoy? La respuesta está en seguir el ejemplo de Cristo, vivir con valentía e integridad, defender la verdad y ser agentes de paz en todas las situaciones. El Papa nos enseña que debemos, sobre todo, vivir nuestra fe auténticamente, anteponiendo a los demás, a nosotros mismos, y construyendo comunidades basadas en el amor, la solidaridad y el respeto mutuo. Esto, por supuesto,
no significa ignorar las dificultades del mundo o las tensiones que existen en nuestras relaciones y sociedades, sino actuar de acuerdo con los valores espirituales que nos guían. La oración y los sacramentos son fundamentales en este proceso. Nos conectan con Dios y nos fortalecen espiritualmente, permitiéndonos resistir las tentaciones del mundo y permanecer firmes en nuestra fe. San Juan Pablo II nos recordó a menudo que la oración no es solo una práctica religiosa, sino un medio vital para sostener nuestra vida espiritual. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón para escuchar la voz de Dios y estamos dispuestos a seguir su guía, incluso en medio del caos. También destacó la importancia de la Eucaristía como fuente de nuestra fuerza espiritual. A través del cuerpo y la sangre de Cristo, somos nutridos y fortalecidos para continuar nuestro camino de fe, enfrentando la adversidad con la certeza de que Dios está con nosotros. Además, San Juan Pablo II nos llamó a ser testigos vivos de la verdad, a vivir en armonía con los principios cristianos en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos instó a no ser meros oyentes o espectadores de la fe, sino a participar activamente en nuestras comunidades, a hacer luz en el mundo y transmitir el amor de Cristo a los demás. El Papa sabía que para que el mundo se transformara, cada cristiano tendría que ser un ejemplo de virtud, un testigo de la verdad y una fuerza positiva en el mundo. En un mundo saturado de información y con acceso ilimitado a los datos, el Papa nos advirtió sobre el peligro de dejarnos engañar por la manipulación de la verdad. El relativismo moral que predijo en sus discursos se ha manifestado de manera notable en el contexto actual. La sociedad a menudo tiene dificultades para discernir lo que es verdadero de lo que es falso, ya que la información a menudo se distorsiona para servir a intereses específicos. Para San Juan Pablo II, el papel de los cristianos era precisamente no dejarse engañar por estas manipulaciones, sino buscar la verdad con fe, discernimiento y sabiduría, confiando en Dios como fuente última de toda verdad. El Papa también sabía que la lucha por la verdad no sería fácil, ya que la sociedad humana a menudo está dividida entre quienes buscan el bien y quienes buscan el poder o el placer personal. Predijo que las divisiones ideológicas y políticas se intensificarían y que la batalla por la verdad sería a menudo una batalla solitaria. Sin embargo, siempre enfatizó que la victoria final sería de Cristo y que quienes permanecieran fieles a la verdad divina encontrarían la verdadera paz. El Papa, en su sabiduría, sabía que el fin de los tiempos no sería solo un evento global, sino una transformación espiritual que comenzaría en el corazón de cada cristiano. Hoy en día, cuando analizamos los desafíos globales, ya sean políticos, económicos, sociales o ambientales, nos enfrentamos a una elección. Podemos seguir los caminos falsos del mundo, o podemos buscar la verdad que nos haga libres, con fe en Cristo y su plan divino. Como nos enseñó San Juan Pablo II, el futuro de la humanidad depende de nuestra capacidad de elegir la verdad y vivir de acuerdo con ella, afrontando los desafíos con esperanza y confianza en Dios. En los tiempos que vivimos, las palabras de San Juan Pablo II siguen resonando con fuerza abrumadora. En un mundo cada vez más dividido, polarizado y caracterizado por la desinformación y el relativismo moral, sus advertencias sobre la necesidad de buscar la verdad divina y vivir de acuerdo con los principios espirituales son más relevantes que nunca. El Papa sabía que la humanidad enfrentaría un período de gran división y confusión, pero también creía que si la gente se volviera hacia Dios y viviera en armonía con su voluntad, el mundo podría encontrar la paz y la unidad que tan desesperadamente busca. Pero,
¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en el mundo actual, donde las tensiones políticas, sociales y espirituales parecen ser más intensas que nunca? San Juan Pablo II no nos dejó una respuesta sencilla ni superficial. Sabía que el cambio verdadero y duradero solo podría ocurrir cuando las personas se reconciliaran con Dios, cuando volvieran a comprender que la verdad no es subjetiva, sino algo que viene directamente de Dios y que trasciende todas las ideologías, agendas y divisiones humanas. La búsqueda de la verdad es, por tanto, un camino de fe que requiere valentía, dedicación y voluntad de anteponer las necesidades de los demás a las nuestras. El Papa siempre ha enseñado que la verdadera libertad no es la libertad de hacer lo que queramos, sino la libertad de vivir según la verdad que nos hace libres. Cristo, siendo la verdad encarnada, es el único camino hacia la verdadera libertad. Y aunque el mundo nos dice que la libertad está en hacer lo que queremos sin restricciones, San Juan Pablo II nos recuerda que la verdadera libertad proviene del compromiso con la verdad divina, que nos guía hacia el bien común y la justicia. Al mirar el mundo actual, vemos que muchas de las divisiones que predijo San Juan Pablo II están en pleno desarrollo. El relativismo moral y la pérdida de la verdad universal han creado un ambiente donde las personas buscan respuestas rápidas y soluciones fáciles, sin una reflexión profunda sobre los valores espirituales que sustentan la dignidad humana y el bien común. En muchas partes del mundo, la verdad está determinada por agendas políticas e ideológicas que a menudo distorsionan los principios cristianos, promoviendo una comprensión del bien y del mal que no se basa en la moral divina, sino en la conveniencia del momento. Esta pérdida de una verdad común y universal tiene profundas consecuencias para la sociedad. Cuando la verdad se considera solo una cuestión de opinión, se debilita la base para el diálogo y el entendimiento mutuo. Las divisiones aumentan, las ideologías chocan y las personas pierden la capacidad de reconocer la dignidad de los demás. Este es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y por eso San Juan Pablo II nos instó a no ceder a la tentación del relativismo, sino a buscar la verdad que viene de Dios, que es inmutable y que trae consigo verdadera paz y unidad. San Juan Pablo II también nos llamó a ser testigos vivos de esta verdad, a vivir nuestra fe con valentía y a ser luz para los demás. Entendió que en un mundo saturado de información y desinformación, era esencial que los cristianos se posicionaran claramente como defensores de la verdad. No se trata solo de declarar lo que está bien o mal, sino de vivir la verdad en nuestro actuar diario, siendo ejemplos de amor, compasión y justicia. El Papa nos instó a no ser meros oyentes o seguidores pasivos de la fe, sino a comprometernos activamente en la transformación de nuestra sociedad, basada en los valores del Evangelio. Este llamado a la acción no es fácil, especialmente en tiempos de polarización y crisis espiritual. El Papa sabía que al seguir a Cristo enfrentaríamos desafíos y dificultades, pero también nos recordó que la victoria final es de Cristo. Sin embargo, esta victoria no llegaría sin sacrificio y la fidelidad a Dios, especialmente en tiempos difíciles, sería puesta a prueba. La fidelidad a la verdad, la justicia y el amor divinos requeriría valentía, porque el mundo a menudo nos presiona para que cedamos a la tentación de buscar soluciones fáciles o de comprometer nuestros valores espirituales en nombre de intereses personales o colectivos. En muchos sentidos, estamos viviendo las profecías de San Juan Pablo II, especialmente cuando observamos la creciente polarización, las divisiones políticas y sociales y la creciente tentación de vivir sin compromiso con la verdad. El Papa sabía que si no buscábamos la verdad divina, la humanidad se vería arrastrada a una espiral de confusión, desconfianza y violencia.
Y esto es exactamente lo que vemos hoy en muchas partes del mundo. La falta de una verdad común que una a las personas es una de las principales causas de la división y crisis social y política que enfrentamos. Pero incluso frente a estas dificultades, el mensaje de San Juan Pablo II es un mensaje de esperanza. Creía que si la gente se volvía hacia Dios, buscaba sinceramente la verdad y vivía de acuerdo con los principios espirituales que Él nos dejó, la humanidad podría superar sus divisiones y encontrar la paz. El Papa sabía que esto no sería fácil y que sería necesario un profundo compromiso y una conversión interior. Nos instó a no esperar a que los gobiernos o las instituciones resuelvan todos los problemas, sino a actuar como cristianos, con fe, esperanza y amor. La verdadera paz, según San Juan Pablo II, no es solo la ausencia de guerra o conflicto, sino la reconciliación con Dios y con los demás. La verdadera paz es una paz espiritual que nace de la verdad divina y que se refleja en nuestras acciones, en nuestras relaciones con los demás y en la forma en que afrontamos las adversidades de la vida. El Papa nos recordó que, en tiempos de crisis, la oración y la fe son las armas más poderosas que tenemos. La oración nos conecta con Dios, nos fortalece espiritualmente y nos da el valor para continuar nuestro camino, incluso ante las dificultades. Además, San Juan Pablo II nos enseñó que la verdadera unidad proviene de nuestra comunión con Dios y con los demás. La sociedad puede dividirse, los gobiernos pueden caer, pero la verdad de Cristo permanece eterna e inmutable. Sabía que si buscábamos sinceramente esta verdad, podríamos transformar el mundo que nos rodea. Y, a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza, porque la victoria final pertenece a Cristo. En estos días, es fundamental que recordemos la importancia de vivir según las enseñanzas de San Juan Pablo II. El Papa sabía que el futuro de la humanidad no estaría determinado solo por la política o los acontecimientos mundiales, sino por la respuesta de la gente a la verdad de Cristo. Creía que si cada uno de nosotros nos comprometiéramos con esta verdad, con amor y fidelidad, podríamos superar las divisiones que nos separan y construir un mundo más justo, más unido y más en armonía con los principios divinos. Hoy más que nunca nos enfrentamos a una elección: seguir los caminos del mundo, con sus mentiras y divisiones, o buscar la verdad que viene de Dios, sabiendo que, al hacerlo, estamos contribuyendo a la construcción de un mundo mejor, donde reine la paz, la justicia y el amor. San Juan Pablo II nos dejó este legado de esperanza y la única pregunta que queda es: ¿estamos dispuestos a aceptar este desafío y vivir según la verdad divina que Él nos enseñó? Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.